Eclesiastés 4, versículos 7 hasta el 16. Y vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos. Dice el pasaje: Entonces yo me volví y observé la vanidad debajo del sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó: ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. El predicador ha estado poniéndonos en una perspectiva con relación a esta vida. Coelet nos ha estado hablando acerca de la opresión, de la rivalidad, de la envidia, y ahora podemos ver cómo nos habla de algo más que hay en la vida del ser humano y que todos lo hemos experimentado, que se llama la insatisfacción. Esa insatisfacción que nos lleva a un individualismo, que nos lleva a lo que la Biblia llama egoísmo. A pensar solamente en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y todo el mucho o poco esfuerzo que hacemos está motivado por nosotros mismos. Eso es individualismo. Esta es la perspectiva de este hombre que nos está presentando el predicador. Un hombre sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, nos dice ahí, y que nunca ha parado de trabajar. El predicador nos habla claramente que este es el tipo de hombre que nos decía el pastor Emanuel la semana pasada, ese hombre que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero nos dice el pasaje, no tiene hijo y no tiene hermano. En pocas palabras, ¿cómo está este hombre? Solo. No hay un propósito, también nos dice, para trabajar. Y este hombre nos dice, no se ha preguntado, no ha encontrado el propósito para estar trabajando tan fuertemente. No hay hijos que tenga que mantener. No hay un hermano al que tenga que dejar algún tipo de herencia, por decir así. No lo hay. Es un hombre que está trabajando sin sentido, sin razón, sin propósito. Algunos trabajan porque quieren ahorrar para comprar un terrenito, para construir su casita, para ir de un viaje, para comprarse un carrito. Hay un sinfín de cosas por las cuales podamos trabajar, un sinfín de motivos por los cuales pudiéramos estar trabajando duro, fuertemente para lograr ese objetivo. Pero el predicador nos pone este ejemplo de este hombre al cual dice, los ojos de este hombre no era suficiente la riqueza que estaba amontonando. A los ojos de este hombre no había esa satisfacción. Y el versículo 8 nos dice, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Este hombre tiene, imagínate, N cantidad de dinero. Este hombre la tenía. Pero estaba solo y no encontraba satisfacción. Y lo podemos saber. Podemos saber que este hombre no encontraba satisfacción porque dice que este hombre nunca se había preguntado, ¿para quién trabajo yo? ¿Y privo mi alma del placer? Quiero pedirte que te quedes con esa pregunta en mente. ¿Para qué trabajo yo? ¿Qué es lo que pretendo alcanzar con todo el esfuerzo que día a día estoy haciendo? Y más adelante, en el capítulo 5, lo van a estar viendo ustedes, del versículo por ahí 10, 11, el predicador dice que nunca hay saciedad para los que aman el dinero. Jesús en Lucas habla en cuanto a esto en el capítulo 12. Lucas 12, versículos del 15 al 20.
Mira cómo lo dice. Lucas 12, versículos del 15 al 20. También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre, ¿cómo era este hombre? Rico. Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿No te suena esta pregunta a la misma pregunta que se estaba haciendo este hombre que trabajaba y trabajaba y trabajaba y que estaba solo? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para quién será lo que he provisto? Es por eso que todos debemos de hacernos esta pregunta: ¿para quién trabajamos? ¿Cuál es el motivo de nuestro esfuerzo diario? ¿Trabajas para darle en la torre a tu vecino, como decía el pastor Emanuel la semana pasada? Y es que como mi vecino ya tiene un carro, yo tengo que trabajar más para tener un carro más fregón que el de él. ¿Trabajas para tener más que ellos? ¿Trabajas así de fuerte para ser reconocido como el mejor dentro de la sociedad? ¿Trabajas para ganarte un nombre en medio de las personas con las que estás? ¿Cuál es tu motivación por tu esfuerzo diario? ¿Para quién estamos trabajando y privándonos de placer? ¿Podemos decir libremente que estamos trabajando para la gloria de Dios? ¿Para que Dios sea glorificado con el esfuerzo que estoy haciendo? ¿Todo tu esfuerzo y dedicación es para la gloria de Dios y para el beneficio de otros? Todo esto, dice el predicador ahí al final del versículo 8, es vanidad y tarea penosa. Y continúa diciendo: nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Y claro que vivir así no tiene sentido. ¿Cuántas personas conocemos que trabajan y terminan en un hospital gastándose todo el dinero que almacenaron durante años y años y años, y solos, sin familia, sin esfuerzo? ¿Ahora esto quiere decir que no trabajemos? No, debemos de trabajar, y debemos de trabajar fuertemente. La Biblia lo enseña. Pero ¿cuál es el propósito de ese trabajo? Génesis, capítulo 2, 18. Podemos ir al origen de todas las cosas. Génesis 2, 18, podemos ver que Dios diseñó al ser humano para trabajar, pero también Dios diseñó al ser humano para vivir en comunidad. Este hombre estaba solo, trabajando para nadie. Pero este hombre, ahora podemos ver cómo el Señor en Génesis 2, 18 nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Es bueno que el hombre esté solo? No. Dios nos creó para relacionarnos con otros, para vivir en comunidad, para servirnos, para ayudarnos unos a otros. Y definitivamente la sociedad hoy en día se ha apartado de ese diseño original y nos hemos convertido en una sociedad egoísta, en una sociedad individualista,
Celebramos el individualismo. ¿Cuál es el vocabulario de hoy en día? Tú puedes lograrlo. Tú puedes lograr lo que te propongas. Tú no necesitas a nadie. Mientras tú te esfuerces, tú lo puedes hacer. ¿Sí o no? Mijo, tú échale todas las ganas del mundo. No importa que todo el mundo esté en tu contra, tú puedes. Y sí, pero ¿cuántos celebramos el individualismo? Una gran cantidad de familias hoy en día, si tú te fijas, hay una gran cantidad de hijos únicos en las familias. Hay una gran cantidad de personas viviendo solas hoy en día. Solas me refiero a no por decisión propia. Por decisión propia, perdón. No porque hayan tenido que quedarse solas por circunstancias de la vida. La tasa de divorcios es una de las más altas el día de hoy. ¿Por qué? Porque no me sentía bien. Porque no me daba lo que yo necesitaba. Porque no es lo que yo quería. Una sociedad individualista y cada día más egoísta. Pero fíjense un dato curioso. Hay un estudio que se realizó en Canadá con datos de una consultora que está en Estados Unidos. Dice que a partir de 1980 a el día de hoy, las familias son cada vez más pequeñas y que el ingreso intergeneracional de aportación al hogar es cada vez menor. Es decir, si tú puedes analizarte, tú veías que antes, si en una familia trabajaban varios, esos varios aportaban para el gasto familiar. Hoy en día, dice este estudio, que es cada vez más alto el porcentaje de familias en donde los hijos empiezan a trabajar, los hijos prefieren salirse de la casa a pagar una renta, a pagar sus gastos en lugar de aportar para la casa familiar. Todo esto maquillado con el sentido de autosuperación, por querer superarme yo mismo, por querer salir adelante. Individualismo. Pensar solamente en mí. Desafortunadamente, hermanos, esto permea todas las áreas de nuestras vidas. Hemos incluso llegado a pensar que podemos vivir un cristianismo individualista, un cristianismo sin la necesidad de asistir a una iglesia. Vivir un cristianismo sin el servicio a mi hermano, sin el servicio al prójimo. ¿Has pensado acaso que el trabajo que Dios te dio, los estudios que Dios permite o permitió que tengas, los recursos que Él ha puesto en tus manos, Él los permitió para que puedas ponerlos al servicio de otros en la comunidad en la que estás? El problema de todo esto, hermanos, es que vivir en ese individualismo, al vivir en ese individualismo nos perdemos de todo, de mucho. Tú y yo debemos con nuestro mayor esfuerzo, escucha esto, con nuestro mayor esfuerzo oponernos a ese individualismo que caracteriza a esta sociedad. Y es por eso que el predicador, a partir del versículo 9 al 12, nos dice cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir con comunidad o sin comunidad. Fíjate, versículos del 9 al 12. Más valen dos que uno, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay de aquel cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará?
Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Di conmigo compañerismo. Dilo un poquito más fuerte, compañerismo. El compañerismo o vivir en comunidad, nos dice el predicador, trae consigo múltiples beneficios. Hablando en cuanto al trabajo, dice que 2 tienen mejor paga de su trabajo haciendo el mismo trabajo que uno solo podría tenerlo. En lugar de aislarte, en lugar de buscar ser reconocido, en lugar de esperar ser el mejor entre tu trabajo solamente y esforzarte, tú puedes hacer esto solo. Sí, pero es mejor aprender a trabajar en equipo, porque es más fácil. Y puedes tener mejor remuneración incluso al tener que dividir esas ganancias, porque puedes hacer más. El versículo 10 nos recuerda la dificultad que puede ser estar sin un compañero. A la hora de caer, dice ahí el versículo 10, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Esto tiene una connotación, pudiéramos decirlo así. El predicador estaba teniendo en mente, en aquellos entonces viajaban, caminaban por los caminos y era muy común que hubiera trampas. ¿Te acuerdas esa historia del samaritano? Como este hombre iba viajando y lo encontraron al lado del camino tirado, golpeado porque lo habían asaltado. Bueno, más o menos era la historia. Dice que es mejor cuando hay otro que si llega a caer en un pozo, en una trampa, en una otra, hay otro que lo puede jalar, que lo puede levantar. Está hablando en ese sentido. Alguien puede servirte para algo. El diseño para vivir en comunidad viene de parte de Dios y como creyentes debemos de buscar tener una relación de comunidad. Una comunidad significativa, es decir, alguien a quien puedas servir, alguien con quien puedas ser transparente, alguien con quien puedas enfrentar o ayudar a alguien a enfrentar las tentaciones de esta vida. Bien dice el predicador en el versículo 10, ay de aquel que cae cuando no hay otro que lo levante. ¿Cuántos han estado a punto de caer en un pecado o han caído en pecado y no ha habido quien te pueda levantar de ese pecado? Quien te pueda ayudar a no caer en ese pecado, en esa tentación. Hay de aquel que cae y no hay nadie que le pueda ayudar a levantarlo. Dile a la persona que está a tu lado, tú y yo nos necesitamos. Pero díselo bien, dile, tú y yo nos necesitamos. Y si no hay nadie a un lado de ti, debería de haber alguien a un lado de ti, para que podamos decirle, tú y yo nos necesitamos. Versículo 11. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? El predicador sigue hablando, Paulette sigue hablando. Y aunque muchas veces este versículo se ha utilizado para hablar acerca del matrimonio, en este sentido que el predicador está hablando de estos viajes, era la costumbre que cuando un grupo de personas emprendía un viaje y les llegaba o caía la noche, por alguna razón, si les tocaba descansar a la intemperie, imagínate dormir solito a la intemperie nada más con una sola, no era así como que llevaban sus casas de campaña y sus sleeping bags, no. Dice que la costumbre era viajar lo más liviano posible con una mantita y imagínate dormir solo a la intemperie nada más con una mantita encima. Por eso es que el predicador está diciendo, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Era la costumbre de que si viajaban en grupo, estas personas se acostaban espalda con espalda para tratar de, con el calor corporal, mantener el calor corporal.
¿De qué nos está hablando eso? Compañerismo, ayuda, salud, unos a otros, unidad, unión. ¿Acaso suena eso como egoísmo? ¿Acaso suena eso como individualismo? No. El predicador nos sigue hablando que acerca de esto, acerca de la unidad, versículo 12. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Hablando de que, volvemos al mismo ejemplo del samaritano. ¿Por qué el samaritano estaba tirado, golpeado en el camino? Probablemente iba solo, lo asaltaron. Es mucho más seguro cuando vas en un camino, 2, 3, 4, 5 personas, evitar algún tipo de peligro. Y si hay algún tipo de peligro, es más fácil que puedan ayudarse unos a otros, ¿verdad que sí? Es más fácil, hermano, que pueda haber alguien en tu vida que te pueda ayudar o al quien puedas tú ayudar dentro de tu vida como cristiano a vivir solo tu cristianismo. El cristianismo, hermano, no se puede vivir solo. Se necesita de una comunidad, de una amistad. Esta ilustración que nos da el predicador nos habla de que siempre será mejor el compañerismo que el individualismo. Y no necesita mucho esto de mucha ciencia o mucha explicación esto de cordón de 2 o 3 dobleces. Somos una comunidad, somos unas ciudades que trabajan mucho con los textiles y verdad que es bien fácil agarrar un solo hilito y tronarlo. Pero pon varios hilitos y trata de tronarlos. ¿Es fácil? No se puede. Una comunidad no es fácil de romperse, de quebrarse, de romperse. Pero una sola persona es fácil de destruirla. Ahora que hemos estado nosotros en Ciudad Juárez, hemos podido ver cómo personas de la iglesia que están ahí se han acercado. Se han acercado con nosotros. Y no se han acercado solamente por compromiso, sino han sido personas que hemos visto cómo ellos se han acercado para tratar de cultivar una amistad, de cultivar una amistad verdadera. Personas que se han acercado a Liliana, que se han acercado a nuestras hijas, que se han acercado a mí, que han estado, hermanos que han venido conmigo y se han preocupado cuando he estado enfermo. Y buscan de alguna manera u otra servirnos. De una u otra manera han estado al pendiente. De la misma manera nosotros hemos aprendido a estar haciéndolo también. ¿Por qué? Por ejemplo, esta Navidad hay un matrimonio ahí en el grupo en casa donde estamos nosotros que iban a estar solitos. Es el primer año que iban a estar solitos porque sus hijos ya no están en casa. Y no iban a hacer nada en Navidad precisamente por eso. Incluso el ánimo era así como de no, pues ni arreglitos voy a poner en mi casa, ni arbolito, pues como para qué, pues si no va a haber nadie. Y son personas que han estado cerca de nosotros y que hemos aprendido a amarles y que ellos nos han aprendido a amar también. Y los invitamos a estar en Navidad ahora con nosotros y gracias a Dios pudimos pasar un tiempecito bueno con ellos, saludarlos, estar ahí teniendo una platiquita ahí con ellos hasta un buen rato en la noche. Y la verdad es que hemos podido ver cómo el Señor ha estado uniendo esa amistad con ellos. Hemos visto cómo el amor del Señor ha sido reflejado en nuestras vidas a través de ellos y ellos se han sentido también escuchados, se han sentido amados también por nosotros. Y hay un vínculo muy bonito con ellos. De esa manera, la palabra nos está animando a que, hermanos, es mucho mejor vivir en comunidad que vivir solo. Y quizá pueda ser repetitivo, pero es lo que este pasaje nos está hablando. Este pasaje nos está hablando acerca de evitar el individualismo a todo lo posible y empezar a vivir como unidad, uno como uno. Es mejor vivir en comunidad que vivir solo. Una pregunta, empieza a preguntarte esto: ¿estás cultivando relaciones o amistades verdaderas en la iglesia? ¿Hay alguien aquí en la iglesia a quien tú tienes que puedes decir, él es mi amigo? Él es mi verdadero amigo. Él ha estado conmigo.
él me ha ayudado, yo le he ayudado, yo le he contado, yo puedo hacer esto, si me pide esto, yo hago esto por él sin ningún problema. Si yo necesito algo, esa persona está ahí para mí. ¿Para cuántos, olvida que sea esta iglesia, para cuántos cerca de ti has sido bendición, o a cuántos has podido servir esta semana? Este mes, en lo que va del año, ¿a cuántos has podido servir verdaderamente, desinteresadamente? ¿Con cuántos has llorado? ¿Con cuántos te has reído? ¿Con cuántos has orado? ¿Cuántas veces has orado por ellos? ¿Cuántas veces te has interesado verdaderamente por ellos? Como dije, el Señor nos ha diseñado para vivir en comunidad. No es opcional, hermano. Es algo medular, es algo principal, es reflejar la imagen de Dios. Tú y yo hemos sido creados a imagen ¿de quién? De Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, reflejamos lo que Dios es también. Tú puedes ver las Escrituras y tú puedes ver que hay unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creación, los tres trabajando en la creación. La redención, los tres trabajando en pro de la redención. Quizá tú dices, yo no tengo iglesia, yo apenas estoy viniendo a esta iglesia, no conozco a nadie. O tú puedes decir a lo mejor, yo ni cristiano soy, ¿a mí qué? Bueno, tú necesitas comunidad. Tú necesitas primeramente al Señor en tu corazón. Y número dos, si tú eres creyente y estás viniendo por primera, segunda, tercera vez aquí a la iglesia, o tienes un poco tiempecito y andas así medio chiviadón porque no conoces a nadie, déjame decirte, tú necesitas de una comunidad en esta iglesia. ¿Por qué? Porque si tú te consideras hijo de Dios, creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, la comunidad de hermanos no es opcional. Pudiéramos decir, no, pues es que mi temperamento es diferente, mi temperamento no es así. ¿Sabes qué? Esto no tiene nada que ver con tu temperamento. Esto tiene todo que ver con un diseño, con un propósito, el cual tú y yo debemos de buscar cumplir. Vivir para la gloria de Dios y para el beneficio de su iglesia. Tú y yo somos una iglesia, somos parte de un cuerpo, como dice en 1 Corintios, si quieres buscarlo, 1 Corintios 12, versículos 12 al 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues por un mismo espíritu, fíjate esto, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y a judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego bríncate ahí al versículo 25, ahí mismo en 1 Corintios 12. A fin, versículo 25, fíjate lo que dice. ¿A fin de qué? Léelo fuerte, por favor. A fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, dice el versículo 26, todos los demás miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy viviendo? Vamos, versículo 13
Eclesiastés 4, versículo 13. Y aquí el predicador pareciera que nos da un ejemplo así como que, ¿qué tiene esto que ver con comunidad? Pero nos da el ejemplo, el contraste entre dos hombres. Versículo 13 dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Versículo 14, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al hombre sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos últimos versículos? El predicador está haciendo una comparación entre un joven pobre pero sabio y un rey viejo pero necio. Un rey que se ha ensimismado, un rey que quizá por ser viejo dice creer tener toda la sabiduría, toda la experiencia necesaria, lo cual lo lleva a no admitir consejo de nadie. En contraste, este joven pobre que aún y que sale de la cárcel comienza a reinar. Y el predicador nos dice que este joven pobre lo seguía una gran multitud. Y esta gran multitud lo seguía, ¿por qué crees? ¿Por ser pobre? ¿Por ser joven? Lo seguían por sabio, porque era sabio. Porque a quién no le agrada la sabiduría. Porque quizá este joven escuchaba el consejo de los demás y por eso era sabio tal vez. No nos lo dice el pasaje, pero podemos deducirlo de esa manera. Y el predicador nos dice que esta multitud le seguía porque era sabio. Quizá era alguien que escuchaba más el consejo. Y hay una historia muy parecida. El predicador no nos hace énfasis en eso, pero hay una historia muy, muy parecida en la Biblia de un joven que fue pobre, que fue esclavizado, que fue llevado a la cárcel y que salió de la cárcel para reinar. ¿Te acuerdas de esa historia? José fue vendido por sus hermanos como esclavo, llevado a Egipto, y en Egipto fue acusado falsamente y fue llevado a la cárcel, metido a la cárcel, pero estando en la cárcel, este hombre tenía una sabiduría de parte de Dios, el cual él podía interpretar sueños. Interpretas 2 sueños de unos hombres que estaban ahí, y cuando uno de esos hombres sale, era servidor del rey, del faraón, y el faraón tenía sueños y estaba buscando la interpretación de estos sueños, pero nadie le podía interpretar esos sueños. Hasta que se acuerdan de José, que estaba en la cárcel, lo sacan, interpreta los sueños de este faraón y le da un consejo al faraón, y faraón en su sabiduría, al ver la sabiduría y el favor de Dios sobre la vida de José, lo pone a gobernar sobre todo Egipto. Y si tú ves ahí en Génesis, al final de Génesis, tú te puedes dar cuenta cómo muchas multitudes iban hasta Egipto para poder adquirir alimento que a causa de la sabiduría de este José había sido almacenado para los tiempos de hambre. Y no sé si lograste ver el contraste, pero hay un contraste entre estos dos personajes. El predicador quiere hacernos ver cómo hay una gran diferencia incluso a la hora de tomar decisiones. Este rey necio termina siendo desechado, solo. ¿Quién quiere estar con un necio? Nadie. Hay una gran importancia en el compañerismo. Este rey que viejo parece tener demasiada experiencia, pero es necio. Nadie quiere estar con un necio.
Al contrario, todo el tiempo alguien que es necio piensa tener la razón, siente que él es el único que sabe, él es el único que puede decir. Nadie quiere estar. Este rey se quedó solo. El Salmo 53, versículo 1. Ve por favor, fíjate lo que dice el Salmo 53, versículo 1. Solo los necios. Fíjate lo que dice este salmo. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Quiénes? Los necios. Este rey era necio. Ahora fíjate lo que dice Proverbios 12, versículo 15. Ahorita lo van a poner ahí en la pantalla. Versículo 15. Proverbios 12, 15 dice de esta manera: el camino del necio es que recto a sus propios ojos. ¿Qué dice el individualista? ¿Qué dice el egoísta? Pues esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, y quien quiera que se venga, y si no, pues yo solo en la vida, al cabo nací solo y solo me voy a morir, ¿no? Y fíjate lo que sigue diciendo: pero el que escucha consejos es sabio. La pregunta al principio era: ¿para quién trabajo? ¿Para quién estoy viviendo? El salmista nos dice que el necio dice que no hay Dios, y viven de la misma manera sin considerar la existencia y el propósito de Dios. No sé si tú te acuerdas antes de venir a Cristo, ¿cómo era tu vida? ¿Creías que había Dios? ¿De verdad considerabas que era necesaria vivir una vida para Dios? La pregunta es: ¿estás viviendo para Dios, para la gloria de Dios verdaderamente el día de hoy? Y fíjate, incluso podemos decir que muchos hemos llegado a caer en la descripción que da el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 20 al 23. Romanos 1, 20 al 23 nos da una descripción exacta y plena de lo que es una persona necia y egoísta. Fíjate, versículo 20: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Pero lo voy a leer en esa versión. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Siguiente. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, ¿qué? 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completamente necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Ídolos que ellos mismos se hicieron. Trabajo, 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 trabajo. Yo. Dioses que nos hacemos. El trabajo. Yo mismo. Dioses que ellos mismos hacen en lugar de considerar a Dios sobre todo en la vida. El hombre cree que la manera en cómo está viviendo está bien, pero ¡oh sorpresa! La palabra nos dice: vivir así es vivir neciamente. Hermanos, ¿dónde está la respuesta a todo esto, a todo este asunto? Muchos, al igual que las multitudes que seguían a este joven, pensaban que la respuesta estaba en ese rey joven y sabio. Pero mira lo que dice el versículo 16:
No tenía fin la multitud de todo lo que lo seguían, y ni aún, escucha esto, ni aún los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también todo esto es vanidad y correr tras el viento. O sea, este joven sabio que lo seguían un montón de gente, dice, ni aún los que vendrán después de él estaban cómodos con él. Ni siquiera se acordaban ya de él. A pesar de que este joven se convierte en rey sabio, los que lo que siguieron se olvidaron de él. Y es que, hermano, amigo, la solución no está en la popularidad. El propósito del compañerismo y la comunidad no es la popularidad, no es que tengas muchos amigos nada más. Sí es necesario vivir en comunidad, sí es necesario tener amigos, pero el propósito no es de que seas el más popular en la iglesia, no. El hacer, el vivir, el hacer cosas por los demás, la finalidad de ser amigo, de llorar con ellos y servirles y vivir y trabajar para otros, no es la popularidad. Porque dice el predicador, eso un día también se van a olvidar. ¿Quién ha sido el mejor presidente en México? No me digas. Piénsalo. Ese mejor presidente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuántos crees que se acuerdan de lo que hizo? ¿Cuántos crees que se acuerden de él en 20 años? De lo que hizo. La pregunta es, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy viviendo? Jesús, el verdadero Rey de Reyes. Jesús, el verdadero Rey soberano. El mismo Rey de Reyes fue abandonado. La comunidad en la que estaba lo abandonó. Sus discípulos, al verlo aprisionado, se fueron. El mismo Hijo de Dios, al estar en la cruz, fue abandonado por el Padre. ¿No dice el predicador, aún eso es vanidad? El mismo Rey de Reyes fue abandonado. ¿Y sabes por qué fue abandonado? Por ti y por mí. Por tu pecado, por mi pecado, el Rey de Reyes fue abandonado en una cruz. ¿No fueron acaso sus palabras, Padre, ¿por qué me has abandonado? En esa cruz, al estar siendo abandonado, ¿qué fue lo que Cristo ganó para ti y para mí? La oportunidad para que el día de hoy tú y yo podamos tener comunión. ¿Con quién? Con el Padre, con Dios. Aquel que se hizo hombre, que fue desechado, el justo por los injustos. Jesús en Lucas 23, al 25, 9:23 dice a la multitud que le seguía: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. ¿Cuál es la pregunta el día de hoy? ¿Con qué pregunta iniciamos el día de hoy? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí? ¿Estoy viviendo para quién? ¿Para Dios? ¿Para la gloria de Dios? Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa,
la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? ¿Qué beneficio tienes si sigues trabajando como estás trabajando? ¿Qué beneficio tienes si sigues viviendo como estás viviendo? ¿Qué beneficio tienes si sigues viviendo para ti nada más en lugar de vivir para Dios y de vivir para los demás? ¿Qué beneficio tiene que ganes el mundo entero, pero pierdas o destruyas tu propia alma? Hermanos, la invitación de Coelet el día de hoy es: aprendamos a vivir en unidad, en comunidad. Aprendamos a vivir para Dios. Nuestras vidas viviéndolas para Dios, con el verdadero propósito para la vida. Porque, hermano, todo lo que tú trabajes en esta vida, lo vimos la semana pasada, va a desaparecer. Se va a perder. Algún momento todo lo que tú estás trabajando se le va a quedar a tus hijos, y tus hijos se lo van a gastar si no lo saben administrar, y se va a acabar. Pero vivir para Dios, entregar nuestras vidas a Dios, tomar nuestra cruz y seguirlo, es el verdadero propósito por el cual Dios nos creó. El verdadero propósito por el cual Cristo Jesús fue a la cruz es para que tú y yo podamos vivir en comunidad, en comunión con Dios primeramente y con los demás a mi alrededor. Jesús mismo dijo: toda la ley se resume en dos grandes mandamientos: amarás a Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomar la cruz significa renunciar a la ambición egoísta y a todo derecho de controlar el propio destino. Es la muerte a la forma de vida que estoy viviendo actualmente, una vida individualista. Quizá tú dices: sí, pues yo ya soy creyente, ya vine a Cristo, ya tengo comunión con Dios. Ok. La pregunta es: ¿estás viviendo en tu cristianismo para Cristo? ¿Estás viviendo una vida, un cristianismo para la gloria de Dios verdaderamente? ¿O estás viviendo un cristianismo para ti nada más? Ay, es que hoy no me gustó la predicación porque hoy no me sentí bonito. Ay, es que a mí no me gusta esto porque No, hermano. Muchas veces me ha tocado ver personas que llegan a la iglesia, ahorita pues por lo de la pandemia, ¿verdad? Agarran y se van y ya. Y sí, por la pandemia y por el COVID, pues no podemos tener relación ahorita. Pero ¿a cuántos les has texteado en esta semana? Hermano, ¿cómo estás? Me enteré que andabas enfermillo, ¿cómo sigues? ¿Verdad que nos cuesta trabajo? ¿Verdad que nos es bien difícil vivir un cristianismo en el cual pensamos en los demás y no en nosotros? Ahora tú puedes decir: pues yo ni creyente soy. Hay un llamado de Dios para ti. Ese llamado es a comunidad también, a comunión con Dios, a que puedas seguir a Jesús, a renunciar a la forma de vida que estás viviendo actualmente, una vida individualista, porque seamos honestos, vivimos para nosotros, y comenzar a vivir una vida para el deseo y el propósito de Dios, para desear cada día más a Dios, para desear cada día más lo que Dios desea. Dios desea que la persona que está a mi lado se sienta amado, acompañado. Eso hago. Dios desea que le ame a Él con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Eso deseo. Eso, mi hermanos, es tomar la cruz y seguirle.